En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver hoy la regulación natural de la fertilidad o la regulación de la natalidad. Pero primero ofrecemos nuestro día al Señor. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, y por todos los que estáis realizando este curso de catequesis. Bueno, y me gustaría este tema de hoy, pues que se viese en unidad con los anteriores, porque si no es como extractar pues una cosa a personas que no pueden entender absolutamente nada, ¿no? Pero me gustaría que lo viéramos en unidad, en la unidad de la llamada al amor y a defender el amor, y cómo todo esto, cuando no se vive bien, acaba dañando al amor, ¿no? Y a la vida, por supuesto, ¿no? Vamos a ver hoy la regulación natural de la fertilidad o la regulación de la natalidad, según nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a verlo hoy desde el 419 del Yucat y también en el compendio, el 497. Dice así: ¿cuándo es moral la regulación de la natalidad? La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y de la maternidad responsable, es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin imposiciones externas, no por egoísmo, sino por motivos serios y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad, esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los periodos de infecundidad. Así nos dice el Catecismo. Luego dirán, ¿cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad? Es intrínsecamente inmoral toda acción, como por ejemplo la esterilización directa o la contracepción, que bien en previsión del acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación. Bueno, los anticonceptivos, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy especialmente. Bueno, fijaros cómo dice el Yucat 419. ¿Cuántos hijos debe tener un matrimonio cristiano? Un matrimonio cristiano tiene tantos hijos como Dios le conceda y pueda asumir responsablemente, ¿no? Fijaros que yo estos temas pues los he escuchado desde las dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva absolutamente egoísta de la Revolución del 68, ¿no? De que un hijo parecía un estorbo, ¿no? Y ya está, y da igual, lo importante es el placer, y ¿no? Pues que es la mentalidad dominante hoy en día, en la que estamos muy influenciados, y por eso familias que deciden ser familias numerosas, pues tienen que aguantar muchos ataques, ¿no? Porque hay familias que deciden y pueden, y delante de Dios se ven llamadas a tener muchos hijos. ¿Tú quién eres para juzgarles, no? Deja de hablar en el supermercado, pero ¿qué pasa? ¿Que no sabes que existen métodos? Es que tienen que aguantar una cantidad de comentarios, ¿no? Bueno, pues desde esa perspectiva, de algún modo antivida, ¿no? Y también lo he escuchado a veces desde la perspectiva contraria, de quien no ha recibido una buena formación sobre esto y parece que la regulación natural de la fertilidad sea mala, ¿no? Y entonces dicen, no, los hijos que Dios quiera. Bueno, claro, los hijos que Dios quiera, pero a los hijos que Dios quiera no es como dijo una vez el Papa Francisco en un avión, que también se le interpretó mal, no es como las conejas, no es que llega el marido borracho a casa, tiene ganas de relaciones y ya está, hay que tener relaciones. No, perdona, es que esto no es así, es que el acto conyugal es un acto humano. Entonces, los que Dios quiera también pasa por tu razón y por tu oración y por cómo están, ¿no? Los esposos, ¿no? Y cómo se encuentran los hijos, y tener en cuenta a los hijos por nacer, el bien de los hijos por nacer y el bien de los hijos que ya hay, y las condiciones económicas, sociales, muchas cosas que tienen que rezar los esposos. Y ahí no se puede meter nadie, es los esposos y Dios. Entonces tú no puedes ni juzgar al que no tiene, ni al que tiene uno, ni al que tiene dos, ni al que tiene 11. Es que no te puedes meter ahí. Eso es solo Dios. No, el matrimonio es de tres: el esposo, la esposa y Dios, nadie más. Entonces no entremos ahí. Pero fijaros lo bien que lo dice. Dice, un matrimonio cristiano tiene tantos hijos como Dios le conceda y pueda asumir responsablemente. Todos los hijos que concede Dios son una gracia y una gran bendición.
Esto no quiere decir que una pareja cristiana no deba considerar cuántos hijos puede asumir responsablemente en su situación económica, social o de salud. En todo caso, cuando viene un hijo, este hijo debe ser acogido y aceptado con alegría, disponibilidad y con mucho amor, basándose en la confianza en Dios. Muchos matrimonios cristianos experimentan el gozo de tener una familia numerosa, ¿no? Cuando uno lee en la Familiaris Consortio, ¿no? Como con qué delicadeza explica todo esto la Iglesia, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Pero en principio un hijo siempre es un don, nunca es un fallo, ¿no? Es un don fruto de ese amor que los esposos se han entregado, ¿no? Pero a la vez los padres tienen que ser responsables y ver cuántos hijos tienen que tener, o más bien si pueden tener el siguiente hijo, ¿no? Tenemos que aplazar un embarazo, ¿no? Porque ahora por la situación, ahora resulta que tenemos que acoger en casa a tu madre que está enferma, ahora resulta que tú no te has recuperado todavía del embarazo anterior, o estás sufriendo mil situaciones que tiene que valorar cada matrimonio ante Dios, ¿no? Entonces por eso dice, ¿puede un matrimonio cristiano utilizar métodos de regulación de la de la fecundidad? Dice, sí, un matrimonio cristiano puede y debe actuar responsablemente con el don de poder dar vida. En ocasiones hay circunstancias sociales y psíquicas y de salud en las que un hijo más podría suponer una gran exigencia para el matrimonio. Por ello hay criterios claros que los matrimonios deben considerar. La regulación de la fecundidad no quiere decir en primer lugar que una pareja excluya por principio la concepción. En segundo lugar, no puede significar que se excluya a los hijos por razones egoístas. En tercer lugar, no puede significar que se dé una presión externa, como por ejemplo cuando el Estado decide cuántos hijos están autorizados a tener en el matrimonio. Y en cuarto lugar, no quiere decir que se pueda usar para ello cualquier tipo de medios, ¿no? Bueno, fijaros que va dando como puntos, ¿no? Aquí es bueno distinguir dos momentos, la ética de la decisión procreativa y la ética de la ejecución procreativa. Un matrimonio se tiene que poner ante Dios y pensar, ¿podemos tener otro hijo? ¿Debemos tener otro hijo? Dios nos lo está pidiendo, ¿no? Por bien de este niño, por lo que Dios nos pide que seamos generosos, ¿no? Entonces uno tiene que pensar, no, pues que prefiero mis vacaciones en las Bahamas, no sé qué, a un hijo más. Dice, oye, perdona, ¿eso es razón suficiente para distanciar un embarazo? No, vamos a disfrutar ahora de nuestra juventud, de nuestro matrimonio, viajando por el mundo. Oye, ¿es que el bien mayor no es encarnar vuestro amor en un hijo? ¿No? Hay muchas razones que a veces uno se da cuenta y dice, uy, esto no está bien delante de Dios y hay que ponerse ante Dios, ¿no? Ética de la decisión procreadora. Pero claro, puede haber momentos en que uno dice, mira, es que no, es que ahora por la salud, por la situación en que estamos, tenemos que aplazar, que distanciar un embarazo, ¿no? Vale. Primer momento, ética de la decisión procreadora. Segundo momento, ética de la ejecución procreadora. ¿Cómo podemos tener más hijos o cómo podemos distanciar un embarazo, ¿no? Y ahí hay otro segundo momento, ¿no? Que uno tendrá que ver, ¿no? Cómo se puede realizar moralmente, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice en este sentido el Yucat. 421. ¿Por qué no son buenos todos los métodos de regulación de la fecundidad? Como método de regulación consciente de la fecundidad, la Iglesia remite a los métodos perfeccionados de autoobservación y de planificación familiar natural, regulación natural de la fecundidad. Corresponden a la dignidad del varón y de la mujer, respetan las leyes internas del cuerpo femenino, exigen ternura y unas relaciones recíprocas respetuosas y son por ello una escuela de amor. Fijaros, ¿no? Porque esto a veces cuesta entender, ¿no? Los métodos naturales no son unos anticonceptivos que la Iglesia permite. No son unos anticonceptivos que la Iglesia permite. Los métodos naturales son el respeto al orden creado. Dios pensó ya en esto. El acto conyugal tiene dos fines, unitivo y procreativo. Pero ¿qué pasa cuando, con razones ponderadas ante Dios, un matrimonio ve que no puede tener ahora mismo otro bebé, que tiene que distanciarlo? Pues que Dios pensó que en el ciclo de la mujer la mayor parte del tiempo sea infecundo, sea infértil. Y por la observación del moco vaginal, de la temperatura, ¿no? Método Billings, método sintotérmico. Hoy en día está muy avanzado todo esto, ¿no? Y se puede hacer con tablas de observación. Claro, conlleva, claro que sí, estudiar todo eso, ¿no? Y es una maravilla. Yo lo que he visto en los matrimonios que lo viven es que se convierte en un acto muy respetuoso el acto de la sexualidad. Y no es un aquí te pillo, aquí te mato, sino... Y los dos, por eso es bueno que los dos lo aprendan,
los dos sufren cuando no se puede tener un niño, digamos, ¿no? Cuando hay que distanciar ese niño, que lo ves como un bien que no puedes ahora mismo tener y no lo ves como un mal. Mirad, la anticoncepción, que es lo que ahora veremos, acaba generando que el bebé es un virus que me va a meter, perdonad que lo diga así, es un virus que me va a meter mi marido, que es un presunto agresor, que me va a meter ese virus. Y va generando una frialdad tremenda, ¿no? Genera también distancia, ¿no? Lo vemos ahora, ¿no? Pues para dar la mano te pones un guante de plástico, estás mostrando una distancia, ¿no? Pues todo eso pasa también. Va generando la anticoncepción una mentalidad de separación en el amor. En cambio, el recurso a los periodos infértiles no genera esa frialdad, ¿no? Genera una unión. ¿Y cuál es el significado profundo de esto? Mirad, el acto conyugal significa la donación de todo lo que soy y de todo lo que tengo. Y no excluyo nada de esa donación. En el momento infértil, tú no estás excluyendo nada. Te estás dando como eres en ese momento que es infértil. Y la donación es completa. En este momento todo lo que soy y tengo te lo doy. En cambio, con un preservativo, con la anticoncepción, lo que se hace es me doy a ti con todo el corazón, con toda el alma, pero no con toda mi masculinidad y mi feminidad, porque hay algo que retiro voluntariamente. Separo mi entrega de ti, ¿no? Lo veíamos con el ejemplo de la comida, ¿no? La comida tiene una finalidad, y la finalidad es la vida, que me alimente, ¿no? Vivir es la finalidad. Si yo como por el gusto de comer, pero luego vomito, no, el gusto se me da, pero no se me da el fin y puedo enfermar. Pues lo mismo pasa con la sexualidad. Si yo excluyo el fin de la procreación, si yo excluyo la donación del semen, si yo excluyo, no sé cómo decirlo, ¿no?, la potencial fecundidad, fertilidad, lo excluyo en ese acto, hay algo que no estoy donando de mí y eso acabará enfermando, ¿no? Hay también estadísticas de que produce frigidez, que todo esto produce un enfriamiento de la relación, un daño de la relación, ¿no? Entonces, bueno, los métodos naturales no dañan, no hacen pensar, no mueven a una mentalidad antivida, no mueven tampoco a una mentalidad de uso de la persona, una mentalidad mercantil, sino una mentalidad de persona a persona, que tengo que respetar, que tengo que saber esperar, que tengo que donarme, y todo esto ayuda al amor. Que yo no digo que no sea sacrificado, pero la anticoncepción acaba dañando mucho al amor. Estudiadlo, pensadlo. Hay algo que no donas y por tanto mientes. Te estás con tu cuerpo diciendo que amas, pero hay algo de ti que no estás dando y todo esto acaba dañando, ¿no? Perdonadme los que estéis utilizando métodos, los que estéis anticonceptivos, perdonadme con todo el cariño. Yo entiendo todo y es muy difícil todos estos temas y el Señor es misericordia, pero yo tengo que hablar de la verdad de Dios y no juzgo a nadie, y yo entiendo todo, pero al final lo que es según Dios hace bien y lo que no hace daño. El Papa San Pablo VI decía que al final todo esto será un instrumento de dominio, porque es así. Él lo hablaba referido a los estados, y así ha sido en China, y así ha sido en muchos lugares, ¿no?, donde todo esto al final es un instrumento de dominio, ¿no? Pero también es un instrumento de dominio dentro de la misma relación matrimonial, ¿no? Yo he escuchado mucho dolor, ¿no?, con el tema de los anticonceptivos en muchas mujeres que lo han sufrido como un dominio, ¿no? Cuando se pasa esa mentalidad de eficacia técnica y no de amor personal, se convierte en un objeto a la persona y se hace mucho daño. Perdonar, que es que haría 1000 matices yo mismo a todo esto, ¿no? Porque hay quien todo esto lo reviste de muchas cosas buenas y, no sé, haría 1000 matices, pero tengo que en 10 minutos transmitir todo esto. Fijaros lo que dice la Iglesia. No es indiferente que un matrimonio recurra a la anticoncepción o que aproveche el ciclo de los días fértiles de la mujer para regular responsablemente, es decir, generosamente, la fecundidad. En el primer caso, distorsiona la naturaleza propia de la relación íntima conyugal, haciéndola intencionadamente infecunda. En el segundo caso, respeta la integridad de esta relación íntima personal. La Iglesia rechaza la anticoncepción, realizada por medios químicos, la píldora, por medios mecánicos, el preservativo, por medios quirúrgicos, la esterilización y otros, la interrupción del acto, ¿no?, la marcha atrás que se llama, no tanto por su carácter artificial, cuanto porque falsifica la relación personal conyugal, privándola de su significado natural propio, ser fecunda. La mentalidad anticonceptiva, que implica una voluntad
a ultranza de impedir la fecundidad, puede también afectar al uso de los métodos naturales, que entonces también sería ilegítimo, claro. Hoy en día está muy de moda el ecologismo, tal, ¿no? Es decir, no, nosotros no usamos métodos artificiales, usamos métodos naturales, ya, pero te has parado ante Dios a considerar la ética de la decisión procreadora. La ética de la ejecución la haces bien, con métodos naturales, ¿no? Porque son muy eficaces, ¿no? La OMS dice incluso porcentaje mayor que anticonceptivos, que a veces se rompe el preservativo. Bueno, hablan de unas estadísticas, ¿no? Cuando se hace bien, es que el porcentaje es mayor, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que tú lo haces solo por eso? ¿No? Y no te pones de verdad ante Dios o ante la sociedad, si no eres creyente, ¿no? Y ante tu bien propio y el de tu familia, a considerar si tienes que tener un hijo, ¿no? Entonces a veces se puede hacer mal, por eso lo dice, ¿no? La mentalidad anticonceptiva tampoco se detiene ante los daños que causan a la salud de la mujer, que es una cosa que no se suele explicar, ¿no? Con la píldora esta horrorosa que se da ahora como si fueran pastillas, ¿no? El daño tremendo que hace a la mujer, ¿no? Que encima muchos tienen componente abortivo y no se explica, ¿no? No es anticonceptivo ya, pero lee la letra pequeña, ¿no? También es antianidante y por tanto, si hay un niño, lo matará, ¿no? Y alguna píldora es directamente abortiva, ¿no? Dice, ni ante la salud de la mujer, ni ante el carácter abortivo de algunos de ellos, la espiral o la píldora del día después, ni ante los diversos trastornos que ocasionan a la vida conyugal, ¿no? Es tremendo, ¿no? Cómo nos han vendido una mentalidad de uso de las personas y no del amor más profundo, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Fijaros lo que dice San Juan Pablo II en Familias Consorcio 32. Al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, la anticoncepción impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el no darse al otro totalmente. Se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal llamado a entregarse en plenitud personal. Ahí está la clave, que es una donación total, que no puedes excluir nada a esa donación total porque estás mintiendo y esa mentira te llevará al desamor, aparte de a ir contra la vida, ¿no? Cuando se dice, no, que se repartan anticonceptivos, así no hay tanto aborto. Pues no, la anticoncepción, como veíamos un día, mueve también al aborto, porque entiendes que el niño es un virus, que quiero librarme de él, el niño es un mal. En los métodos naturales no, en los métodos naturales uno desearía, pero no puede tener otro niño, y el niño se convierte en un bien, ¿no? Y en un bien se convierte el amor conyugal, ¿no? Y no se daña el amor conyugal. Bueno, hay mil matices para hablar de todo esto, ¿no? Perdonadme que voy un poco rápido, y me encantaría tener una conversación personal con cada uno de cómo lo ha vivido todo esto. Dios es misericordia y siempre rehace y siempre nos da otra oportunidad. Contemos con Dios para vivir todo esto, porque se puede entender racionalmente, pero nos costará mucho vivirlo si uno no cuenta con la gracia de Dios y con la ayuda de la Virgen, de los sacramentos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere.